Bienvenidos a un nuevo capítulo de mi podcast. Mi nombre es Sofi, soy nutricionista y te quiero acompañar a que tu proceso de cambio de hábitos sea más amigable. Hoy vamos a hablar de algo personal porque les quiero contar mi experiencia estudiando nutrición y ejerciendo la carrera. Así que por ahí este capítulo va a ser más interesante para las personas que estén estudiando o que tengan ganas de arrancar la carrera. Lo hago básicamente porque me mandan muchos mensajes por TikTok y por Instagram preguntando sobre mi experiencia o consultándome de dudas de universidades, de salida laboral. Y también dejé una cajita de preguntas en mi Instagram preguntando qué querían que hable en el podcast y me volvieron a decir esto. Así que me parece ideal que el capítulo se trate de mi experiencia. Repito, es mi experiencia. No quiere decir que sí o sí la tuya podría ser igual o que la de todos los nutricionistas es así, porque nuestra carrera lo que tiene es que es súper diversa y cada uno como que puede elegir su propia aventura y hay muchas oportunidades laborales totalmente opuestas. Así que voy a contar primero cómo elegí la carrera. Yo soy de un lugar que se llama Radatili, que queda en la provincia de Chubut, y hay universidad allá en Comodoro, pero no hay carreras de salud o no había en el momento en el que yo estaba queriendo empezar a estudiar, que era básicamente en el 2015. Entonces, las posibilidades que tenía ahí eran carreras que por ahí no me gustaban mucho, como todo lo que tiene que ver, no sé, con ingeniería. Y yo estaba muy perdida, o sea, nunca fui de esas chicas que, no sé, tenía 12 años y te decía quiero ser médica y estoy re segura de lo que quiero en mi vida. Y es lo más normal del mundo en realidad. Me parece que cuando tenés 17, 18 años no tenés idea de la vida y no puede ser que de repente tengas que elegir una carrera que se supone que te tiene que gustar y que tenés que ejercer de eso toda tu vida y que te tiene que encantar siempre y tenés que ser bueno en eso. Esas son todas las presiones que siento que yo tenía en la cabeza en ese momento y que a todo el mundo le debe pasar. Es muy difícil elegir una carrera universitaria. Entonces para mí es clave poder hablar con alguien que esté estudiando y con alguien que esté ejerciendo y sacarte todas tus dudas. Creo que eso es fundamental. Me pongo a buscar primero carreras, de todo lo que se te ocurra, no sé, desde algo creativo, desde algo de salud, desde comunicación. Y lo que más me gustaba a mí eran como todas las carreras que estaban, por así decirlo, en la Universidad de Palermo. Bien, diseño de interiores, organización de eventos, ceremonial y protocolo, nada que ver a salud. Y lo que me pasó fue que mi papá me dijo como, pero ¿qué onda la salida laboral de esas carreras? O sea, la idea es que vos hagas una carrera universitaria para tener un buen pasar económico, un buen futuro. Nada, esto es comentario muy de padre, por ahí de otra época, pero es la realidad. Y como que yo dije, bueno, no, entonces esto no. Y no sabía qué hacer. Terminé haciendo un test vocacional, medio que no me arrojó ninguna data nueva, o sea, me dijo que me gustaba la parte creativa y también reafirmó algo que yo no tenía en mente, que era que yo quería estudiar algo que ayude a las personas a que se sientan mejor. No iba a estudiar ni loca algo que tenga que ver con sangre, o sea, medicina, cosas así, no, porque para mí de las peores cosas que me podías decir era que había que sacarse sangre, o sea, es como, no, mucha impresión, la paso mal. Y dije, bueno, ¿qué onda otras carreras? Estaba con psicología en un momento, yo no había ido hasta ese entonces a la psicóloga en el secundario, empecé después, y nutrición apareció porque una de mis amigas estaba como muy copada con su propio proceso en la nutricionista, que había hecho grandes cambios en su alimentación, ella también quería bajar de peso y demás, y como que estaba mirando la carrera ella. Y ahí yo fue como que la chusmeé. Nunca fui a una nutricionista, acá deschavándome, la verdad es que nunca fui a una nutri, jamás. Entonces como que dije, mira, esto está bueno. Y de repente me empecé a dar cuenta que había muchas cosas en mi rutina, en mi casa, que eran de vincularte de una forma sana con los alimentos, que tenía buenos hábitos, que no lo hacía desde la obligación o desde querer hacer una dieta, sino porque simplemente me hacía bien y siempre lo tuve naturalizado. O sea, en mi casa siempre se cocinó mucho, mucha comida casera, pero porque era así, o sea, no desde una imposición. Nunca escuché a mi mamá hablando de su peso, de hacer una dieta, ni menos hablando de mi cuerpo ni de mi peso, que eso siempre se agradece. Mi papá tampoco, como que
no sé, nunca fue un tema y yo creo que eso es muy importante. Y a la vez, por ejemplo, no sé, mi papá es una persona que ahora tiene como su huertita en el patio y siempre me ofreció fruta para que pruebe, para que coma. Yo en el colegio inconscientemente era como que elegía cosas que por ahí no eran un alfajor todos los recreos. Me comía mi paquete de pepitos, amaba las pepitos, obvio. Pero como que, no sé, era como, bueno, me llevo una fruta. Me acuerdo que siempre me daba como mucho complejo llevarme una banana porque estábamos en la época de la estupidez adolescente y comías una banana y te recargaban. Pero como que yo tenía esas cosas inculcadas. Y dije, bueno, esto coincide con lo que yo quiero, que es ayudar a las personas a sentirse mejor. Y literalmente fue, ni idea, vamos a probar con esto. Punto. La carrera no está en el lugar en donde yo vivo y es muy habitual en donde yo vivo y en provincias en general que la gente se venga a estudiar a Buenos Aires o a Córdoba. Y yo tenía la posibilidad de hacerlo, mis papás me daban la posibilidad. Entonces empecé a buscar universidades en Buenos Aires. El punto fue que yo estaba muy perdida como en no conocer nada. Es todo tan nuevo. O sea, vos venís de 12 años de estar en el colegio, siempre lo mismo, sabés cómo manejarte a un mundo totalmente distinto. Investigo un montón, vengo de viaje con mi mamá, también nos pusimos a ver en dónde iba a vivir, porque mi mamá me dijo que el primer año, como condición, yo tenía que vivir en una residencia. Yo estaba odiada, primero, con eso, porque la mayoría se iban a vivir solos, porque las residencias cuando vinimos a ver eran muy feas, o sea, eran como tétricas. Yo vivía en una residencia efectivamente y plot twist fue, creo, lo mejor que podría haber hecho. Era una residencia de monjas, que igual las monjas eran re piolas y no había problema con nada, pero era súper tétrico todo, viejo y demás, y como que, nada, qué sé yo medio transformándome recién en una adulta, era como, no quiero esto, pero bueno, después de verdad que fue lo mejor, o sea, mis más amigas de ahora son de la residencia. Y fue muy importante para mí el tema del primer año, tener esa contención de llegar y que haya alguien y que haya gente que esté en la misma situación que yo, de ser nueva en la ciudad, de estar por primera vez en la facultad. Fue un gran apoyo, o sea, de verdad que yo no sé si me lo hubiese bancado de entrada sola con tanto cambio. Así que si estás por estudiar y sos del interior, te recomiendo las residencias. Obvio que cada uno tiene su experiencia. Yo la verdad que la pasé muy bien, pero porque compartía mucho con las chicas. Vivíamos 14 o 15, no me acuerdo, en un piso. Éramos un grupo re lindo y como digo, somos un grupo de 5 que seguimos siendo súper amigas, viajamos, nos vemos súper seguido. Así que recomiendo la experiencia de la residencia. Residencia definida. Y después era como, bueno, la universidad, ¿qué hago? Terminé estudiando en Barceló. A ver, primero por un tema económico. Estaba la posibilidad de ir a la UBA, pero me terminé definiendo por una privada porque mis papás me la podían pagar, sinceramente. Pero no elegí una universidad súper cara porque obvio que eran muchísimos gastos. Entonces fui a Barceló. Es una universidad que es solo de carreras de salud. La verdad es que yo estoy conforme con mi experiencia en la universidad. Después cada uno tendrá, obvio, sus comentarios para hacer. Creo que fue de las primeras universidades que también tenía la carrera virtual. Yo aclaro por las dudas, la hice 100% presencial. Como todas las carreras, siempre los planes de estudio están un poco como desactualizadísimos. Pero nada, a ver, la carrera siempre te va a dar una base y después, más en salud, uno siempre se tiene que actualizar, que especializar y demás. Así que para mí cumplió perfectamente esa universidad. Al principio era duro porque tenía muchas materias anuales que eran pesadas. Anatomía, fisiología, nutrición normal, bioquímica. Bueno, ya después fue avanzando. Es mucha teoría la carrera, muchísima teoría. No tuve como grandes inconvenientes para estudiar, para rendir en general. O sea, repito, yo no estaba trabajando. Sé que soy una privilegiada en eso, que mis papás me ayudaban. Y mi mamá siempre me dijo como, yo puedo y quiero que vos te concentres en estudiar y que te recibas. Entonces como que hice la carrera muy tranquila y la hice como en tiempo y forma casi.
Sí me pasó en el segundo año que habían materias un poco más pesadas cuatrimestrales más las anuales. Y me acuerdo que llegó un punto que un día mi mamá vino y me dijo, ¿podés dejar una materia? Porque yo en esa exigencia de me están bancando acá, estudiando y demás, tengo que rendir todo perfecto y en tiempo y forma, acá perfeccionismo, yujú. Y mi mamá tuvo que venir y decirme, o sea, no puede ser que estés todo el día encerrada, no tenés vida, flaca, no haces nada más que estudiar. Y entonces ahí dejé una materia que no me trababa como para seguir avanzando en la carrera y la hice al año siguiente y eso lo terminamos haciendo varias de mis amigas en la facultad. Que esa materia fue una de las materias que padecí un poco, que es ASA, Administración de Servicios de Alimentación. Nada, siempre uno va a padecer alguna materia. Yo lloré, me acuerdo, en esa materia con el profesor. Nada grave, nada que no se pueda resolver. En ese momento para mí era el fin del mundo. Y nada, fue algo que al final me senté. Yo, aparte, cuando me pongo algo, fui y me compré el libro que era como la reencarnación del profesor y me lo estudié de pe a pa. Y aprobé y me fue bien y rendí el final y chau, ya está. Pero la padecí un poco. Me parece que en algún momento esas cosas tienen que pasar. También como para aprender que no siempre vas a probar y va a estar todo bien y aprender a lidiar con esa frustración. Esto lo digo ahora, ¿no? En ese momento estaba odiada. Después empezaron a aparecer por ahí materias que me gustaban más, como marketing de alimentos. Ahora entiendo que el plan de estudios se actualizó y hay materias que tienen que ver más por ahí con emprender, que me parece que está bueno, o de ser independiente o de consultorio, porque otra de las crisis que tuve, o sea, recuerdo esa del primer año, que fue como, no entiendo nada de todas estas materias, no se conectan, ¿qué estoy haciendo acá? Normal de tener tantas cosas nuevas. Y me acuerdo que en el último año la pasé súper mal, porque ya arrancábamos con las materias que te decían, bueno, esto es lo que se parece a la práctica laboral, la práctica profesional real. Y eran dietoterapia, y era todo mucho de hospital, de internación, y a mí nunca me gustó eso, o sea, nunca quise trabajar en un hospital, nunca. Entonces era como, ¿qué hago acá? ¿Qué hice todos estos años estudiando acá? Y ahí ya empecé, no, que me equivoqué y ahora qué voy a hacer y no me gusta y no sé qué. Bueno, fue un poco fatal el último año. Por eso también como que quiero decir esto de que lo que ves en la facultad es simplemente teoría, también depende de muchos factores, porque por ahí, no sé, a mí me pasó con nutrición infantil. La materia no me gustó para nada, fue horrible, no sé, creo que no estaba bien dada, la odié muchísimo. Y a la mayoría de mis compañeros les pasaba lo mismo. Y en las prácticas yo fui a el barrio 21-24, a Conin, que ahí conocí a Alu de Nutriciosa, ella era nuestra profesora en la práctica, y ahí veíamos niños y madres. Y fue algo súper lindo. Y se suponía que era como que estaba poniendo en práctica lo que vi en esa materia que detesté. Bueno, después lo que tiene Barceló es que cuando vos terminás de cursar todas las materias, tenés las prácticas, que están buenas las prácticas, como les digo, en este ejemplo de nutrición infantil fue como, bueno, resignificar y ver por ahí la realidad de una materia que me pareció fea a la práctica que estuvo buenísima, pero siempre depende de la experiencia de cada uno, ¿no? Por ahí vas a otro lugar en donde no te gustaron las prácticas y bueno, no significa que ese tema sea así, o sea, como que no es tan literal. Por ahí después vas a otro lugar en donde aplicás nutrición infantil y te encanta. Siento que hay como muchas cosas en juego, de con quién estás, cómo es el lugar, cómo está dada la materia, qué onda el profesor, es como muchísimo, por eso no se tomen todo tan literal. Y después, en el último año, después de las prácticas, viene lo que es la tesis y el examen integrador de carrera, que es tremendo. O sea, literalmente es un examen que está dividido en dos partes y te pueden tomar cualquier cosa que hayas visto en la carrera. A mí esto me tocó en pandemia. Yo en pandemia me vuelvo al sur, a la casa de mis papás, porque fue muchísimo tiempo, y una amiga me terminó mandando por encomienda todos los resúmenes de todo lo que yo tenía, porque literalmente entraban casi todas las materias y era ponerse a repasar todo. Era fue un estrés tremendo. Que este examen entiendo que no lo tienen otras universidades,
También te sirve un poco como para integrar todo. Quieras o no, es muchísima información que por ahí hay cosas que viste hace 4 o 5 años. O sea, no me parece que esté mal, pero es tremendo, es tremendo. Y vos decís, che, hay otra gente que no tiene este examen y se recibe igual. Y vos ahí estudiando. Pero bueno, se rindió, se pudo rendir, costó, porque costó bastante. Pero se pudo, la tesis lo mismo. A ver, me acuerdo que yo con el tema de la tesis no estaba tan contenta, por ejemplo, porque era algo de embarazo y a mí no me interesaba en lo más mínimo ese área. Y como que yo lo veía todo como, no, ¿cómo voy a hacer una tesis de esto? Como que estaría bueno esto aprovecharlo para otra cosa y no sé qué, pero fue como, nada, a la profesora le gustó ese tema, nadie más hacía ese tema y quedó eso y como que ahora, bueno, hice la tesis de esto, ya está, o sea, no me cambia en nada. No es que a mí hacer una tesis de un tema puntual me hubiese abierto puertas de algo. Sí, obvio que está bueno porque investigás de algo que por ahí después podés aplicar, pero no es la muerte de nadie que no te fascine tu tema de tesis. Bueno, listo, me recibo. Me recibo en plena pandemia. Mi recibida no fue como yo lo esperaba. Me recibí allá en el sur con algunos amigos, familia, protocolo pandemia porque era diciembre del 2020. Me recibo por videollamada. Me acuerdo que en mi casa no andaba internet porque allá en el sur el internet no funciona tan bien. Fue un estrés, o sea, me llamaron para rendir, no sé, para rendir el examen final, una parte que me quedaba del examen final, no tenía conexión, se me trababa todo, bueno, me cortaban, decían que después me iban a volver a llamar y quedé como en el último lugar, onda, bueno, si no te podés conectar ahora, queda para que rindas en febrero. Bueno, me vino a rescatar una amiga y fui a su casa y rendí ahí en su casa, pero no entienden, era como todo un loco, un estrés, o sea, ya sumado al estrés de, bueno, este es el último y si apruebo me están esperando con los huevos y si no, ¿qué hago? Encima no tenía internet. Me recibo, después de recibirme nos agarramos varias COVID, no habíamos tenido nunca COVID, nos agarramos después de eso y de ahí era como, hay que esperar el título y después hay que hacer la matrícula y recién ahí puedo ejercer. Entonces era como, ¿qué hago? A ver, ese es un gran momento para aprovechar para hacer algún curso, si querés, por ejemplo. Porque depende de la universidad y demás, puede que sean algunos meses que estés ahí en espera. Y después creo, ahora viéndolo a la distancia, que es un gran momento para que vos también te lances a buscar oportunidades. Y acá tenemos un gran punto. Porque hablando con distintas nutris y hasta incluso viéndolo en mi experiencia, muchas están en donde están, tienen los trabajos que tienen o tuvieron los trabajos que tuvieron, por ellas buscar la oportunidad, no porque aparezca en LinkedIn el trabajo. Entonces, podés agarrar y hablarle a una nutri que te caiga muy bien, que te gusta lo que comparte, ofreciéndote para ayudarla, incluso si no te paga, te va a servir porque es experiencia y vas a aprender. Los primeros trabajos son trabajos para aprender, no tanto para ganar $1.000.000 por mes, más para aprender. O sea, estaría bueno que coexistan las dos cosas, pero bueno, qué sé yo, no conozco a nadie que le haya pasado eso, la verdad. Yo estaba estudiando y estaba trabajando de otra cosa, nada que ver. Y empecé a hacer cursos cortos. No me metí en una diplomatura de un año. No, eran cursos cortitos. Hice cursos de atender en consultorio porque sentía que no sabía nada de eso. Y yo quería hacer eso. Sí empecé la carrera teniendo en claro que yo quería atender en consultorio. Sabía dónde me quería orientar. Hay gente que no y es súper válido también y lo vas a ir definiendo después. Ahí empezó como la crisis post-recibida, porque está bien, estaba haciendo esos cursos y yo sabía lo que iba a venir, que era esperar a tener el título y la matrícula. Pero era como, ¿y qué voy a hacer después? Me metía en LinkedIn, en, no sé, Zona Jobs, esas páginas para buscar trabajo y no había trabajo de Nutri. Y repito, yo tenía claro que quería hacer consultorio, entonces no me iba a postular a algo que sea de ASA porque no tenía nada que ver con lo que yo buscaba, pero era de lo que más había y creo que de lo que más hay, incluso hoy en día, o ser Nutri tipo en planta en un hospital y tampoco tenía ganas de eso. Entonces yo empecé a sentir como mucha frustración y mucha ansiedad porque decía, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿de qué voy a vivir? Bueno,
Me llega el título, me llega la matrícula, empiezo a buscar trabajo, pero haciendo esto, metiéndome a lugares, no mandando como les estoy diciendo que hagan, no sé, no se me cruzaba por la cabeza, la verdad. Y no conseguía nada. De repente aparecía algo, ¡pum! Tengo una entrevista. Yo nunca había tenido una entrevista formal de trabajo. Bueno, y acá algo importante, dato. ¿Por qué quedo yo en este trabajo? Por un profesor de la facultad. Y yo me rasombré porque yo nunca fui una chica que participe en clase, ni en el colegio ni en la facultad. Yo era súper responsable, yo estaba al día con todo, hacía los trabajos prácticos, las tareas, todo. Pero si preguntaban algo, jamás iba a levantar la mano, porque era muy insegura de mí. O sea, siendo sincera, era como... Me daba mucho miedo compartir lo que yo pensaba, lo que había hecho y que me digan que estaba mal y que la gente piense que esta piba no le da la cabeza, ¿entendés? Bueno, entonces nunca los profesores creo que me conocían mucho. Sí, habían algunos puntualmente con los que yo podía llegar a hablar tipo en el escritorio, ahí como en privacidad, pero si no sentía que nadie me registraba. Y de repente, cuando mando mi currículum, me contestan y me dicen... A mí tu nombre me suena, vos estudiaste en esta universidad, yo era profesor de esta materia, no sé qué. Sí. Y bueno, y ahí, proceso de entrevista laboral, quedó en este trabajo que no tenía nada que ver con lo que yo quería. Porque, adivinen, trabajé en ASA, que hace un rato les dije que yo no quería eso y que era de lo que más oferta laboral había. Pero dije, mira, estoy harta, estoy hace, no sé... 10 meses buscando trabajo, no consigo nada, quedé acá, lo voy a aprovechar. Bueno, quedo para una colonia en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero era un trabajo temporal por el verano, colonia de vacaciones de verano. Y ahí es como que, no sé, se abrió un poco la rueda, por así decirlo, porque me entero que había una búsqueda laboral en un centro de nutrición, en consultorio era el trabajo, y ahí no estaba publicada la búsqueda laboral. Eso me lo enteré por una compañera de la facultad. Y ahí yo mandé mi CV. Ya había mandado mi CV a ese lugar, pero me faltaba hacer un curso que era ISAC y que básicamente yo hice ISAC solo por los trabajos, que en muchos te lo piden como criterio tener ISAC para contratarte. Bueno, literalmente a los 10 días que entré en esto de las colonias del gobierno de la ciudad, aparece esto, yo mando mi CV. Repito, no había una búsqueda laboral en LinkedIn de nada. Yo mando mi CV y empiezo en el proceso de entrevistas. 1.000.000 de entrevistas fueron y quedé. Literal, yo terminé de trabajar en el gobierno de la ciudad, pasaron, no sé, 15 días, empecé con capacitaciones ahí y empecé a trabajar ahí. Y ahí yo aprendí muchísimo en este lugar. Estuve 1 año y piquitos. Veía muchos pacientes por día, éramos muchísimos en el equipo, me hice una de mis mejores amigas en ese lugar y fue un gran aprendizaje. Cuando sentí que eso ya para mí no daba para más, como que habían de repente cosas que ya no me estaban gustando de manejo de pacientes y qué sé yo, dije, bueno, ya está, me voy a ir de acá con un miedo tremendo, dije, me tengo que ir. Y de repente aparece otra oferta laboral de otra cosa que no tenía mucho en mente. Pero yo como que estaba re metida con esto de ser independiente. Entonces era como, bueno, voy a tener esta entrevista, pero no con la presión de no tengo trabajo, no sé qué hacer. Era como para ver qué onda. Entonces la tuve muy relajada la entrevista. Fue súper amena la situación, no estaba nerviosa. Fui yo, hablé como estoy hablando acá. Y quedé en el trabajo ese. Entonces de repente era independiente, tenía ese otro trabajo que estaba muy bien. Aprendí muchísimo también en ese trabajo y también estuve 1 año y pico. Y después de eso empecé a ser 100% independiente. Ser independiente está buenísimo y también tiene sus desafíos y cosas que a mí me gustaría mejorar de mi rutina. Porque de repente me pasa que, por ejemplo, no tengo horarios establecidos de trabajo. Yo tengo un día que voy al consultorio 1 hora, otro día que estoy acá en mi casa y hago virtual, otro día que... Es todo medio un loco y yo, que soy un poco estructurada, a veces me perturba todo eso. Después que está bueno el hecho de trabajar con otras personas. Entonces, por ahí siendo independiente, estás un poco solo.
Y hay gente que le debe encantar. Yo es como que necesito un poquito más de contacto con otros profesionales, de hacer un poquito más de red, equipo, de ver otras personas, otros pares que estén en la misma. Que eso estaba bueno en este trabajo que les digo que tenía, que nada, tenías un ratito y te encontrabas con alguien en la cocina y te tomabas un café y charlabas y no sé, era como otra cotidianidad. Después, obvio que habían otras cosas que pesaron más e hicieron que yo me vaya, ¿no? A mí me gusta ahora esto de ser independiente, pero tiene siempre sus desafíos. O sea, vos sos tu propia jefa, la que se pone sus horarios, la que se tiene que poner plazos a una misma y vos podés estar procrastinando y no sé, no grabar los videos, no editarlos, porque no sé, o sea, no concibo esto de ser independiente sin tener redes sociales, así que es parte de tu trabajo eso. Estoy de a poco amigándome con la idea de que las redes sociales son una tarea más de mi trabajo y que a veces no voy a tener ganas de hacer cosas y lo tengo que hacer, como tengo que entrar a la FIP a hacer facturas y no me parece nada divertido, la verdad. Yo creo que la clave está en que te animes. ¿Tenés ganas de empezar a atender? Bueno, mandate. Y lo más importante es que nunca vas a hacerlo perfecto, nunca vas a tener la fórmula mágica para atender, porque nadie lo tiene. Y aprendés cuando haces. Aprendés si te gusta, si no te gusta, cómo lo podrías hacer mejor, qué le resultó a la otra persona. Yo no me arrepiento de ningún trabajo en el que estuve, en ninguno, porque de todos aprendí, tanto de atender, de conceptos de nutrición, de organización, de cómo ser uno jefe, por ejemplo. Aprendés muchas cosas estando en otros ambientes, entonces es importante que te permitas vivir esas experiencias. Bueno, llegamos al final del video. Si tienen alguna duda, algo que me quieran preguntar, lo pueden dejar en comentarios. Recuerden suscribirse para ver más videos. Lo mismo si quieren que hable de otra cosa, me lo pueden dejar en comentarios, que a mí me sirve muchísimo. Y acuérdense que está la charla de mi camino profesional y toda mi experiencia con info más detallada, de búsquedas laborales, de lugares donde se pueden capacitar, de distintos lugares en donde se puede trabajar en nutrición, en donde me van a poder preguntar también dudas puntuales de mi abordaje, de un montón de cosas que me suelen preguntar en redes, así que los espero ahí. Que estén bien.